Este es el podcast del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. Acompáñanos en este viaje sonoro por el apasionante mundo de la contabilidad y las finanzas. Sean todos bienvenidos. Es un gusto saludarles en este podcast del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. Estamos por despedir el mes de marzo y se acerca abril con obligaciones importantes para los contribuyentes. Una de estas, la presentación de la declaración para personas físicas. Y para abundar el tema, porque hay aspectos relevantes a considerar en este ejercicio de la presentación o la información de los impuestos a la autoridad fiscal, nos acompaña en este podcast del Colegio de Contadores el contador público y maestro en impuestos, Luis Francisco Díaz García, a quien saludo. ¿Cómo está? Muchas gracias, estimado Víctor. Buenos días. Gracias, pues qué bueno que nos acompañe porque la declaración de personas físicas siempre llega con muchas preguntas, aunque es un tema recurrente de año con año, pues todo parece indicar que siempre al contribuyente le surgen dudas, le surgen algunos cuestionamientos de si está haciendo las cosas bien o no. Y es entendible, ¿no? Porque al ser un documento que lleva pues mucha información, surgen las preguntas de si lo estoy haciendo bien o me voy a equivocar. Así que primero que nos ayude, por favor, contador, a hablar y como un resumen, ¿qué es la declaración de impuestos para una persona física? Claro que sí, Víctor, buenos días. Es importante manifestar que la declaración anual de las personas físicas es la manifestación de sus ingresos y el impuesto que ellos deben de pagar. Incluso en el capítulo, en el título cuarto de las personas físicas, hay diversos capítulos y diversos tipos de ingresos que pueden obtener las personas físicas. Entonces tenemos que identificar qué tipo de ingresos obtienen ellas para que puedan declarar sus impuestos y en su caso pagar los impuestos correctamente. Ahora, esta declaración es un acto jurídico, es un acto administrativo, ¿cómo poder entenderlas? Nace de un acto jurídico, ¿verdad? Okay. Que es el pago de impuestos, de una ley fiscal. Entonces, y es una cuestión formal que tenemos que cumplir en este mes de abril. Uh-huh. ¿En qué se fundamenta? ¿Cuál, digamos, es la obligación que nos tiene justo hablando de este tema? Todo nace del artículo 31, fracción cuarta de la Constitución y en este caso la ley reglamentaria es la ley del impuesto sobre la renta, que en este caso estamos hablando del título cuarto de personas físicas. Ahí establece específicamente también la fecha de presentación. Claro, en el artículo 150 señala que debe ser durante el mes de abril, a diferencia de las personas morales que presentan desde el 1 de enero al 31 de marzo, que son los 3 meses que tienen que presentarlo en términos normales y generales. Para las personas físicas nada más el mes de abril. Ahora, pregunta también importante, ¿todos estamos obligados a presentar la declaración anual? Qué buena pregunta. Todos los que tenemos de alguna manera alguna actividad o que tengamos algún acto que genere el hecho impositivo, ¿estamos de acuerdo? Sí. Como hay varios capítulos, tú puedes recibir a lo mejor vender un auto, vender un terreno. Entonces la primera pregunta es, ¿lo que yo realicé o el tipo de ingresos que estoy obteniendo deben de pagar impuestos? Esa es la primera pregunta. Después, si sí definimos que deben de pagar impuestos, ¿cómo los debo de pagar? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, sí. Son 9 capítulos para las personas físicas para definir que los tipos de ingresos que pueden tener ellas. Ahora, ¿quiénes estarán obligados a presentar la totalidad de sus ingresos obtenidos en un año, por ejemplo? ¿Hay algunas distinciones entre grupos de personas? Claro que sí. Sí, por ejemplo, no es lo mismo una persona que recibe sueldos a que recibe honorarios o que tiene una actividad empresarial. Entonces, ellos deben de acumular sus ingresos de los diversos capítulos y presentarlos, excepto por los ingresos que sean exentos o que ya hayan pagado un impuesto definitivo. Ahora, entiendo que si los ingresos no superan los 500,000 pesos, hay algunas particularidades que cumplir o no cumplir. Sí. ¿De qué se trata esto? Sí, claro. Mire, por ejemplo, tú puedes tener una enajenación de una casa habitación. Sí. Si tú la enajenas y tu ingreso fue mayor a 500,000 pesos, nada más tienes la obligación de informarlo. Entonces, hay supuestos, como por ejemplo, o recibes una herencia o legado, o recibes viáticos de tu empresa. En estos 3 supuestos, si no rebasan de 500,000 no los informas, pero si rebasan, los tienes que informar. Si no los informas, que es un ingreso exento, si no los informas, se quita la exención y por lo tanto tendrías que pagar impuestos por esos ingresos no informados. Entonces, en esencia no se deben de pagar impuestos, pero si no los informas, que es una manifestación meramente formal, se convierten en un ingreso agravado para ti. La autoridad entonces ya no tiene esas excepciones y te obliga a pagar el impuesto correspondiente. Esa exención te la elimina. ¿Se llegan a equivocar muy comúnmente los contribuyentes en esto? Claro que sí, imagínate una herencia. Tú recibes la herencia y piensas que por ser herencia está exenta y no tienes obligación de declararla. Cuando tienes obligación, cuando pasan los 500,000 pesos. Entonces, sí hay que declarar. ¿Sucede lo mismo con préstamos y donativos? Claro, ese es otro supuesto. Ahí hay otro límite, son 600,000 pesos, pero cuando son préstamos, premios o donativos, tenemos que declararlos. Es muy común que en ocasiones el padre le done a su hijo una cierta cantidad. Si de manera acumulada en el año rebasó los 600,000 pesos, tendría que manifestarlo. O lo que es también común, te prestan dinero para una casa, para compra de un carro y rebasa
rebasa los 600,000 pesos, tendríamos que informarlo. Y es meramente un dato informativo en la declaración anual. Se manifiesta como dato informativo y eso no me hace pagar impuestos. Es meramente un acto formal. Ahora, maestro, ¿esta información viene precargada en la declaración de lo que ya tiene SAT de nosotros o tendríamos que entregársela? Muy bien. Por lo general, la información precargada que viene del SAT es de los ingresos, de los CFDI que nosotros emitimos, de los comprobantes fiscales. Pero en el caso de donativos, préstamos o premios, pues por lo general no se emite un CFDI, ¿verdad? Entonces, esto lo tenemos que nosotros declarar porque no va a venir precargado. Y una vez que se notifica, ¿se agrega en qué apartado? ¿En qué parte, digamos, del documento? Son datos informativos meramente de la misma declaración. Yo manifiesto si hay premios, donativos o préstamos. Es meramente un rubro de datos informativos. Y específico en la declaración. En la misma declaración. Sí, es correcto. Perfecto. También me gustaría que nos ayudara a definir qué es el ingreso, porque hablando justo de estas diferencias entre si son donativos, si es un préstamo, es un ingreso, específicamente para que nos quede claro y no haya margen de error ni lugar a dudas, ¿qué es un ingreso? ¿Cuándo se considera un ingreso? Muchas gracias. Es cualquier cantidad que modifique positivamente el haber patrimonial. Te pongo un caso. Si yo, por ejemplo, vendí una computadora que me costó 10 pesos y la vendo en 12, no pago sobre los 12, pago sobre la modificación positiva que sería la utilidad, los 2 pesos. ¿Estamos de acuerdo? Lo mismo puede pasar cuando vendo un terreno, cuando vendo un carro. Entonces, lo que grava el impuesto sobre la renta es la modificación positiva de mi patrimonio. Cosa contraria, si yo, por ejemplo, un terreno que compré en 1,000,000 de pesos, lo vendo en 950,000 pesos, no tengo modificación positiva, al contrario, ahí perdí. Entonces, ¿estamos de acuerdo? Entonces, ahí no me grabaría propiamente la ley del impuesto sobre la renta. Entonces, el ingreso lo podemos definir modificación positiva del patrimonio. ¿Podríamos tener, si existe una lista por tipos de ingreso para poderlos interpretar? Sí, en la ley de impuesto sobre la renta nos manifiestan diversos capítulos. Por ejemplo, podemos tener ingresos por honorarios, por sueldos, por enajenación de bienes, por premios, por intereses, por dividendos. Pero la manera en que estos se materializan pueden ser en efectivo, en bienes, en crédito, servicios, devengado, y si por algún motivo se le hubiera escapado algo al legislador, te manifiestan en cualquier otro tipo. Son los tipos de ingresos que podemos tener las personas físicas. ¿Y los que son acumulables o no acumulables, también hay alguna diferencia? Sí, entre los ingresos acumulables, más bien entre los ingresos que puede tener una persona física, están los ingresos grabados, los exentos y los no objeto. Dentro de los ingresos grabados tenemos una clasificación que podemos llamarle los ingresos acumulables, no acumulables y definitivos. El ingreso acumulable es aquel que aplicamos tasas y tarifas. El no acumulable aplicamos una tasa efectiva del impuesto sobre la renta. Y el definitivo es aquel que se graba al instante en que se genera y no se acumula para la declaración anual. El exento es aquel ingreso que está excluido por la propia legislación y el ingreso no objeto es el que no está contemplado por la propia ley. Tengo entendido que también surgen, cuando se hace la declaración, los gastos de terceros no comprobados. ¿A qué se refiere con esto? Por ejemplo, si me dan a mí un dinero para yo realizar un gasto y no lo compruebo, eso se me puede convertir a mí en un ingreso. Te pongo un caso, un viático. Te doy un viático, pero no me lo compruebas, pues obviamente ese ingreso que no me lo comprobaste se puede convertir a ti en un ingreso grabado, porque no me lo comprobaste. Es muy importante entonces, si tenemos este tipo de beneficio en la empresa, notificarlo. Claro. Incluso si te dan un viático, tú compruebas el viático y si te llegara un remanente a quedar, ese se tiene que reintegrar al patrón, ¿verdad? Es lo importante. Si el patrón dijera, bueno, ya déjalo ahí, no pasa nada, tendrías que notificarlo. Se convierte en ingreso. Pues. Se convierte en ingreso. Y un ingreso sujeto al pago de impuestos. ¿Hay ingresos que estén exentos de formar parte de la declaración? Sí, claro, hay varios ingresos exentos. Por ejemplo, por cada rubro yo puedo tener ingresos exentos. Por ejemplo, enajenación de bienes muebles es algo muy común. Cuando yo, por ejemplo, vendo un automóvil, pues están en el capítulo de enajenación de bienes y está exento siempre y cuando no rebase la utilidad 118,000 pesos. Está en 3 UMAS, que son unidades de medios de actualización. Las herencias o los legados. Por ejemplo, no sé si sabías, Víctor, que tú puedes recibir un donativo de una persona que no sea familiar tuyo. No, está exento hasta 118,000 pesos. ¿Sí me explico? Entonces, yo te podré regalar a ti 100,000 pesos y está exento. Entonces, muchas veces piensan que los donativos nada más son entre familiares en línea recta, ascendentes o descendentes, pero no. Puede un tercero darte un donativo y están exentos hasta 3 UMAS, que esto equivale actualmente a 118,000 pesos. 118,000 pesos libres. Perfecto. Sí. Los ingresos no propios, ¿qué es eso? Sí, por ejemplo, los ingresos no propios, te pongo un caso, son depósitos que pueden estar a lo mejor en tu cuenta bancaria, pero que no son tuyos. Te pongo un caso, tú estás administrando una caja de ahorro. Oye, pues te llegaron depósitos de todos los trabajadores, pero pues no son ingresos tuyos, ¿sí me explico? Entonces, ¿tú con qué lo demuestras? Oye, yo soy el administrador,
tenemos un contrato firmado de administración de fondo de estos fondos, entonces yo no es ingreso mío. Un comisionista, vendes un carro, ¿sí me explico? Te depositan el monto del carro, pero tú nada más es la comisión, no es el monto total del carro, porque tú se lo tienes que dar a la persona que te dejó el carro para que lo vendieras. Entonces, esos no son ingresos propios, pues, de tu actividad, aun cuando están en tu estado de cuenta, ¿no? O gastos por cuenta de terceros, lo que te comentaba, te doy un dinero para que vayas y compres una computadora. Yo no puedo ir, oye, Víctor, tú vas y la compras, te doy un dinero, pues tú me tienes que traer el comprobante, ¿verdad? Entonces, no es dinero propio tuyo que haya sido derivado de un ingreso. Aplica el mismo criterio cuando tratamos, por ejemplo, de operaciones entre familiares, es decir, yo tengo que recibir un dinero porque, no sé, mi esposa o mi hijo no tienen cuenta, pero ahí tiene alguien que entregármelo desde otra parte remota del país, ¿ese también es un ingreso no propio? Claro, te pongo un caso. Cuando mandas a tu hijo a estudiar a otra parte del país, en el extranjero, supongamos que aquí lo mandas, estás en Guadalajara, lo mandas a Monterrey a estudiar y tú le depositas a tu hijo para que pague la renta, coma. Entonces, él está recibiendo depósitos, ¿estamos de acuerdo? Sí. Pero ellos, en este caso, podrán hacer un donativo que puede ser de padre a hijo, ¿verdad? Entonces, ese tipo de supuestos hay que tenerlos muy en cuenta. ¿Los ingresos grabados de años anteriores? Sí, es que hay tipo de ingresos que se acumulan, por ejemplo, en devengado. Entonces, cuando enajenas un bien, ese ingreso tú ya lo acumulas para efectos fiscales, aunque no lo hayas cobrado. Entonces, te pongo un caso. En 2023 vendí un terreno, pero no me lo pagaron, pero me lo depositan hasta el 2024. Yo en 2023 yo ya lo debí de haber declarado, aunque no lo hubiera cobrado. Entonces, aun cuando me entró el dinero en 2024, yo ya no tendría que declararlo porque ya lo debí de haber acumulado el año anterior. Muy bien, es un dato importante para que usted lo tome en cuenta. Estos son tan solo uno de los puntos importantes o aspectos relevantes de la declaración de personas físicas para este 2025, que tiene que ver con el ejercicio fiscal del 2024, del año anterior. Estamos a la mitad del podcast. Si le parece, maestro, vamos a un corte y después de la pausa regresamos a esta charla para hablar de los aspectos relevantes de la declaración de personas físicas. Nos acompaña el maestro en impuestos, Luis Francisco Díaz García, como parte de este Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. Vamos al corte y regresamos enseguida. ¿Cuál es el fundamento legal para que la autoridad pueda realizar esta verificación de domicilio? Las bases las encontramos Sí, el Código... en Internet hay mucha información acerca de procedimientos fiscales y contables, pero en el Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco, tenemos los más completos cursos de capacitación. Participa en la conferencia presencial o en línea. ¿Cómo atender una visita de verificación en actividades vulnerables? Te esperamos este martes 1 y el jueves 3 de abril. A esta conferencia están invitados, encargados de cumplimiento de actividades vulnerables, personas involucradas en el cumplimiento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y, por supuesto, abogados, contadores, administradores y auditores. Entérate cómo darle atención de forma adecuada a una visita de verificación del SAT para evitar conflictos futuros. Conoce qué información te solicitarán, lo que no se debe proporcionar y qué es lo que no debe de hacerse en una visita de verificación. Inscríbete ya en la página web del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco, y si ya eres socio, sácale provecho a tus bonos y vales de capacitación. El régimen fiscal de los ingresos por enajenación de bienes en México existe porque el gobierno necesita regular y gravar la venta de bienes para asegurar una recaudación justa de impuestos y evitar la evasión. Cuando una persona o empresa vende un bien, genera un ingreso que debe ser gravado por el Estado, y a esta operación se debe aplicar principalmente el impuesto sobre la renta, ISR, y en algunos casos al IVA. Sin regulación, muchas personas podrían vender bienes de alto valor sin pagar impuestos, afectando la recaudación y generando desigualdad fiscal. Para comprender más sobre el tema, el Colegio de Contadores convoca a sus agremiados y público en general a la conferencia Aspectos Fiscales de los Ingresos por Enajenación de Bienes. Este evento se realizará el jueves 3 de abril con la participación como ponente del licenciado contador público y maestro en finanzas Luis Miguel Sánchez Cisneros. Participa y mejora tus conocimientos sobre el régimen fiscal de los ingresos por enajenación de bienes para efectos del impuesto sobre la renta y el impuesto al valor agregado. Más información en el teléfono 33 36 29 74 45.
Gracias por seguir escuchando este podcast del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. Le reitero, nos acompaña en esta mesa de trabajo el contador público y maestro en impuestos, Luis Francisco Díaz García, que forma parte también de este Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. ¿En qué comisiones colabora, contador? En la Comisión de Apoyo al Ejercicio Independiente y en la Comisión Fiscal 3.0. Ahí está también como miembro de CAPEI, así que usted aproveche los conocimientos de nuestro experto hoy en este podcast del Colegio de Contadores Públicos. Aspectos relevantes de la declaración de personas físicas. Ya hablábamos hace unos minutos de generalidades en cuanto a los ingresos que se tienen que declarar, los más importantes me parece, y consejos muy prácticos que nos daba nuestro especialista. Vamos a una parte un poquito más técnica, pero que también es importante. Cuando hablamos de la declaración de personas físicas, también en ciertos momentos se tiene que hablar de los precios de transferencia. ¿Por qué? Claro, porque hay muchas operaciones que se realizan entre partes relacionadas y que deben de estar determinados tanto los ingresos y las deducciones como si tú hubieras hecho esa operación con un tercero. Ajá. ¿Sí? Para que no tengan un beneficio por ser una parte relacionada, es decir, que no le transmitas ya sea un ingreso menor, le hayas cobrado menos, o le hayas transmitido una deuda, ¿no? O sea, una deducción porque le hayas cobrado un poquito más. Entonces, trata el fisco de decir, mide con la misma vara a las que son partes relacionadas como si hubiera sido una operación con un tercero. Aunque suena esto más bien como de la declaración de personas morales, ¿no? Sí, aún la persona física, te pongo un caso, una persona física, dueño de una empresa, puede ser el dueño del inmueble y estárselo rentando a la persona moral. Ah, cierto. Puede ser que le esté cobrando intereses por un préstamo que le haya hecho a la persona moral. Entonces, ese tipo de operaciones, lo que nos señala el artículo 90, 11º párrafo de la Ley de Impuesto sobre la Renta, es que se determinan esos ingresos y deducciones al precio de operaciones que hubieran utilizado entre partes independientes en operaciones comparables. Muy bien. En las partes relacionadas específicamente, si nos pudiéramos remitir el articulado, ¿dónde está la obligación? ¿Dónde la marca la ley? Sí, en el mismo artículo 90, 11º párrafo, nos dice que se define como partes relacionadas y dice que es cuando una persona participa de manera directa o indirecta en la administración, control o capital de otra, o cuando existe vinculación de acuerdo a la ley aduanera. El artículo 68 de la ley aduanera dice, entre otros supuestos, que hay vinculación cuando se tiene una relación de patrón-trabajador o si son de la misma familia. Y el artículo 125 del reglamento de la ley aduanera señala que existe vinculación entre personas de la misma familia si existe parentesco civil por consanguinidad sin limitación de grado en línea recta en la colateral o transversal dentro del 4º grado. Entonces, o sea, yo puedo tener primos, tíos, y eso se puede considerar como una parte relacionada, y eso hace que las operaciones tengan que ser a precios de mercado, ¿verdad? Y determinar lo que es los precios de transferencia. Para que no se pueda considerar a lo mejor que se aproveche esa relación para cometer abusos, ¿no? Sí, claro. O omitir un ingreso o pasar una deducción, ¿verdad? Hacer operaciones que se pudieran sospechar que están fuera de mercado, en realidad. Es correcto. Ahora, hay un dato interesante que incluso se había abordado en este podcast y es la discrepancia fiscal, y eso creo que sí da la impresión de que muchas personas cometen el error de no atender esas variaciones en sus ingresos. Primero que nada, ayúdenos a recordar qué es la discrepancia fiscal. Sí, mira, la discrepancia fiscal es cuando tú tienes erogaciones mayores a tus ingresos. Y entiéndase por erogaciones cualquier gasto que tú realices o incluso una inversión que tú tengas en un banco, un depósito bancario o las adquisiciones que tú hagas de bienes. ¿Sí me explico? Entonces tú dices, oye, una adquisición de bienes. Sí, aunque es una adquisición, aunque es un depósito en el banco o un pago a tarjeta de crédito. Entonces el fisco señala, oye, ¿cómo tienes más erogaciones que los ingresos? ¿Sí me explico? Y esto lo va a hacer en 3 supuestos. Por ejemplo, cuando tú no estás dado de alta ante el SAT. ¿Sí me explico? Entonces, oye, tú no tienes ingresos fiscales que me declares, pero sí tienes gastos y observo que estás comprando bienes o observo que estás pagando tarjetas de crédito o que tienes cuentas bancarias o de inversiones. Entonces, ahí el SAT piensa que tú tienes un ingreso acumular. ¿Sí me explico? Porque tienes unas erogaciones mayores. Incluso, si tú no estás inscrito, ese es un caso, o estando inscrito, presentas declaraciones y no declaras tus ingresos. O declaras tus ingresos, pero en cantidad menor. Entonces, en esos supuestos, la autoridad te puede determinar una discrepancia fiscal. ¿Qué es esto? Una utilidad que tengas que pagar impuestos. ¿Y qué es lo recomendable para no caer en esa discrepancia fiscal? Tener mucho cuidado que podemos demostrar de dónde provienen los ingresos, porque posiblemente yo no puedo estar inscrito en el RFC. Imagínate que me deja mi papá un dinero de $1,000,000 y yo me lo gasto en comprar un terreno. No tengo ningún problema de pagar impuestos. O sea, no generé un ingreso sujeto al pago de impuestos, pero sí tendría que haber declarado el donativo cuando me lo dio mi papá, y en un momento dado, cuando el fisco me pueda demostrar que tengo una discrepancia, yo tengo la oportunidad de aclararlo, demostrarle al fisco que está en un error y decirle, oye, el ingreso que obtengo no pago impuestos porque fue de un donativo o de una herencia que me dejó mi papá, y yo compré el terreno. ¿Sí me explico? Y tengo que demostrarlo pues con los contratos respectivos, con que yo lo haya manifestado en mi declaración, para que sea mi sustento con el cual yo pueda demostrar que no es una discrepancia de carácter fiscal. ¿Esto sería solamente que el dinero pase por una cuenta bancaria o aunque haya sido, por ejemplo, manejado todo en operaciones en efectivo?
te puedo decir, aunque hay montos por la ley de lavado de dinero que no te permiten comprar un terreno, también yo puedo estar comprando a lo mejor terrenos en efectivo, porque hay un cierto límite para pagarlo. Entonces yo con el millón puedo haber comprado a lo mejor 2 terrenos de 500 mil pesos, ¿están de acuerdo? Y lo puedo haber hecho en efectivo y no pasó a lo mejor por la cuenta bancaria, pero sí hay un testimonio notarial donde yo compré este terreno, o hay una factura de que compré, por ejemplo, compré carros. Entonces está la factura de la agencia. Entonces hay manera de que el fisco pueda tener elementos de por qué yo estoy adquiriendo ciertos bienes. Correcto. Y en el caso de la discrepancia fiscal, justo, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, esas operaciones de compras superan mis ingresos, pero yo estoy aprovechando el crédito que me da la tarjeta? Es decir, a lo mejor tengo una tarjeta que me da 150, 200 mil pesos, pero estoy comprando varias cosas y las estoy pagando en abonos y luego malabares para pagarlo. Sí. ¿Ahí cómo lo compruebo? No hay ningún problema, siempre y cuando compruebes que lo que estás pagando la tarjeta pues proviene de ingresos que de alguna manera, como te expliqué, ya pagaron impuestos, por ejemplo, sueldos, honorarios, alguna actividad empresarial, o que te los donaron, o una herencia, o enajenaste a lo mejor una casa que tenías y de ahí obtuviste el dinero para estar pagando la tarjeta. Entonces, lo importante aquí, Víctor, es demostrar la procedencia de los ingresos. La base. La base, sobre los cuales yo estoy pagando mi tarjeta. Muy bien. Creo que eso también nos lleva a hablar de la copropiedad y sucesión. Sí. ¿Por qué? Sí. Es muy importante porque en ocasiones se realizan ingresos o se obtienen ingresos en copropiedad. Por ejemplo, te pongo un caso, imagínate un arrendamiento de un bien inmueble. Puede ser que ellos, mis hermanos y yo seamos dueños del inmueble y que lo estemos obteniendo ingresos en arrendamiento. Entonces, ahí la copropiedad, cada uno tendría que pagar sus impuestos. O enajenamos un bien y pues era de varias personas, mis hermanos y yo. O tú y yo, Víctor, hacemos un negocio. Ponemos un café. Un café. Y empezamos a vender. Entonces, somos copropietarios tú de la negociación. Entonces, lo que trata la copropiedad, trata de decir que son los contribuyentes, van a pagar el impuesto por cada uno de los contribuyentes, es decir, por cada uno de los copropietarios. Aquí lo importante es nombrar un representante común. Imagínate que una copropiedad sean 10 personas, pues no los 10 van a estar teniendo contacto con el SAT. Dices, pero nómbrame uno que él va a ser el que se va a encargar la contabilidad, expedir comprobantes y recabar comprobantes y hacer declaraciones de pagos. Lo que estoy entendiendo es que básicamente lo que busca la autoridad es tener un orden, ¿no? Saber exactamente de dónde proceden esos ingresos, que estén plenamente manifestados y que haya una comprobación de gasto y ingreso sin mayor problema. Es correcto, Víctor, y que cada uno pague sus impuestos conforme a la parte que le corresponda de ese ingreso que se obtiene en copropiedad. Así sea sociedad conyugal, por ejemplo, estamos casados. Sí, aquí es bien importante, Víctor, porque la sociedad conyugal pues es una copropiedad y en el estado de Jalisco está la sociedad legal o mancomunada, que digamos que es 50 y 50. Sí. La sociedad conyugal o voluntaria que podamos tener nosotros apartados o capitulaciones, ¿verdad? De que es tuyo y que es de tu esposa. Sin embargo, si no lo definen las capitulaciones, entonces se van a la sociedad legal o mancomunada, o sea, se van al 50 y 50. Entonces, hay de repente ciertos ingresos, por ejemplo, arrendamiento, enajenación de bienes, intereses que se pueden recibir, y si tú estás casado sobre la sociedad, por ejemplo, legal o mancomunada, pues esos ingresos tendrán que pertenecer a los dos. ¿Sí me explico? Sí. No así cuando, por ejemplo, obtienes ingresos por sueldos o por honorarios, porque se supone que eso es personal, es de la persona que hizo el trabajo, ¿verdad? Pero de ahí todos los demás, imagínate, enajeno un carro que lo compraste cuando ya estabas casado, en teoría es de los dos. Enajené la casa, habitación, pues en teoría es de los dos, de tu esposa y tuyo, porque están en el régimen legal. Ambos tendríamos que pagar impuestos por separado. Y la ganancia se divide entre los dos. Si yo gané al vender la casa, no sé, $1,000,000, pues son 500,000 para mi esposa y 500 para mí, y pagaríamos sobre cada uno sobre su utilidad. Perfecto. Pues entrando ya a la recta final de este podcast, maestro, creo que también tenemos que tomar el concepto que afecta más o que involucra a un mayor, me parece, número de contribuyentes, que es el tema de sueldos y salarios y asimilado a salarios. En este caso, este contribuyente que deberá presentar su declaración de impuestos anual en este mes de abril que se aproxima, ¿qué debe considerar también para hacer su manifestación correctamente? Sí, claro. Muchas gracias, Víctor. Mira, aquí es importante definir que en el caso de sueldos, tú estás obligado a presentar declaración anual en ciertos supuestos. Por ejemplo, cuando rebasas más de 400,000 pesos. Cuando no prestaste servicios en todo el ejercicio a un patrón. Cuando obtienes ingresos de otro capítulo. Por ejemplo, tienes sueldos y también recibes ingresos por intereses o por arrendamiento. O tienes un negocio en tu casa que tienes una tienda de abarrotes, está tu nombre. Sí. Entonces, en esos casos, como tienes de 2 capítulos, tendrás que presentar declaración. O cuando tú trabajas en 2 lados, tienes 2 patrones. Entonces, en esos casos tú tienes que presentar tu declaración anual. ¿Qué ventajas hay? El patrón nada más te tendría que dar una constancia de lo que te pagó, de lo que te retuvo. Tú haces tu declaración anual y tú puedes aplicar deducciones personales. Sí, que las deducciones personales, como se comentarán, pues son colegiaturas, por ejemplo, el transporte de los hijos, o pueden ser gastos médicos. Incluso puedes no tener nada de eso y a lo mejor con tu puro crédito hipotecario que tengas, con los intereses que pagas, te puede generar un saldo a favor y tú lo puedes pedir en devolución. Incluso, si no estás obligado a presentar declaración anual por estos supuestos que te
te comenté, hay una regla miscelánea que es la 232, resolución miscelánea fiscal para 2024, que te señala que si tú no estás obligado a presentar declaración anual, pero tienes deducciones personales que te generan un saldo a favor, puedes presentarla, aun cuando no le hayas manifestado a tu patrón que ibas a hacer tu declaración anual. Entonces, creo que es una parte importante porque te puede generar un saldo a favor que recuperas parte de lo que tu patrón te retuvo durante todo el año. ¿Qué más podría deducir aparte de las colegiaturas? Gastos funerarios. ¿También? Por ejemplo, sí, también podríamos deducirlo, gastos médicos. Por ejemplo, los lentes, hasta 2,500 pesos podemos también deducirlos. Todo lo que sea de ortopedia, imagínate, no sé, algún bastón, algunas muletas, también eso lo podemos deducir. De acuerdo. Prácticamente para cerrar, el régimen simplificado de confianza, que es por el que han optado también muchos de los contribuyentes, ¿qué consideraciones habría para él? Precisamente ahorita en el mes de abril tendrán que presentar su declaración anual. Es un régimen que da muchas facilidades porque tributa en base a ingresos. Sí, tiene un límite de ingresos de hasta 3,5 millones, pagas el 2.5 como tasa máxima, ahí no se permiten deducciones, es nada más sobre ingresos, pero en el mes de abril tengo que presentar mi declaración anual de todos los ingresos que percibí durante el 2024. Entonces, tienen que considerarlo para que presenten correctamente su declaración. Creo que nos falta también a quien realiza actividades profesionales, ¿no? Sí, también los que realicen actividades profesionales, por ejemplo honorarios, también tendrán que presentar su declaración anual. ¿Algún consejo adicional para quienes están en este proceso? Sí, Víctor, que tengan a la mano sus papeles de trabajo, que tengan todas sus constancias, sus FDI. En ocasiones ya hay información, como tú bien comentas, precargada en el portal del SAT de los comprobantes fiscales. En ocasiones hay errores. Incluso tus deducciones personales en ocasiones no están bien cargadas. Entonces hay que quitar o incrementar. Ese tipo de situaciones te puede atrasar la presentación. Entonces les recomiendo que no se esperen al último día estar presentando su declaración porque hay modificaciones que tú tendrías que hacer que se tardan en ocasiones hasta 72 horas para que se corrijan. Entonces tendremos que tener esa situación. Incluso si yo tendría que cancelar un CFDI que se hubiera emitido incorrectamente, tengo hasta el 30 de abril para hacerlo. Y como todos los CFDI los está jalando el portal del SAT para hacer tu declaración, pues es importante que si algún CFDI está emitido incorrectamente se pueda cancelar antes del 30 de abril. Que cuenten con su contraseña vigente, con su firma electrónica vigente para que puedan presentar correctamente su declaración. ¿Cuándo es el mejor momento para comenzar con la presentación de la declaración? ¿A las 0 horas del 1 de abril o el día 15, 28? Miren, pueden hacerlo en cualquier momento, pero yo sí les sugiero que entre más pronto lo hagan un poquito mejor. Si hubiera algún error, hay oportunidad de corregirlo. Sí, CFDI o alguna información precargada no está correcta y no esperarnos al último día porque por lo general el último día o los últimos días se satura la página del SAT y no hay manera de enviarla. Entonces, yo les recomiendo que en la primera semana o segunda semana del mes de abril estén presentando su declaración tranquilos para que no tengan ningún contratiempo. Así es, para que no se confíen además y no corran ningún riesgo de que estos plazos luego tengan que atropellarlos, ¿no? Sí, por tiempo, que no nos vaya a afectar. Y cualquier duda, acercarse al Colegio de Contadores, ¿no? Correcto, ahí están los expertos que los podemos orientar con todo gusto. Muy bien, pues llegamos al final de este podcast. ¿Algo más que nos falte comentar? Muchas gracias por todas tus atenciones, estimado Víctor. Gracias. Maestro Luis Francisco Díaz García, muchísimas gracias por habernos acompañado en este podcast. Aspectos relevantes de la declaración de personas físicas, un tema que esperamos haya sido de su interés y de mucha utilidad para usted que es contribuyente, tiene que cumplir con sus obligaciones en esta 2025. Nos vamos, cuídese mucho, pásela bien. Soy Víctor Montes Rentería, lo esperamos por acá otra vez en el siguiente episodio de este podcast del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. Hasta luego, gracias maestro. Gracias, estimado Víctor. Nos vamos, gracias a todos, hasta luego. Gracias por escuchar este podcast del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. Te esperamos en el siguiente episodio. Hasta la próxima.